Sigamos analizando lo que es el derecho sucesorio. Ahora nos corresponde hablar de la posesión de la herencia. ¿Qué entendemos por posesión de la herencia? Y lo primero que hay que señalar que hay tres grandes tipos de posesión. Tenemos, en primer lugar, la posesión legal de la herencia, luego tenemos la posesión real de la herencia y también tenemos la posesión efectiva. Partamos en primer lugar con la posesión legal de la herencia. ¿Qué es la posesión legal? La posesión legal, esta razona sobre la base que se va a verificar al fallecimiento del causante y va a operar por el solo ministerio de la ley. Y en dicho efecto, los herederos la toman aun cuando estos, la ignoren. ¿Qué dice el Código Civil? En el artículo 722, respecto a la posesión legal de la herencia, dice: la posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es diferida, aunque el heredero la ignore. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es diferida, aunque el heredero la ignore. Esa es la posesión legal de la herencia. Y la posesión real es aquella que está en el artículo 700. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que sea por tal tenga la cosa por sí misma o por otra persona que lo tenga en lugar y a nombre de él. Y la posesión efectiva es un trámite judicial, administrativo, dependiendo si hay testamento. Y este trámite deben efectuarlo los herederos. Y esto tiene por objeto que se reconozca la calidad de heredero. Por tanto, la posesión efectiva, conviene señalar que no confiere la calidad de heredero, solo la reconoce a quien en apariencia se presenta como tal. Entonces, la posesión efectiva no sirve para adquirir la herencia y tampoco sirve para que uno se transforme en heredero. ¿Por qué? Uno lo va a hacer o por testamento o por ley. Y la posesión efectiva sirve para practicar las inscripciones hereditarias, en el caso de haber inmuebles, y además para pagar impuestos a las herencias. Y además, la otra finalidad o utilidad de la posesión efectiva sirve para que el heredero aparente acorte el plazo de prescripción de 10 años a 5 años. Entonces, para ir redondeando, habíamos dicho, y para ir concluyendo, que hay tres tipos de posesión: la posesión legal, la posesión real y la posesión efectiva. La posesión legal de la herencia se va a conferir por el solo ministerio de la ley una vez que fallezca el causante y los herederos la ignoren. Esa es la posesión legal de la herencia. La posesión real es aquella que está contenida en el artículo 700 del Código Civil. Y la posesión efectiva es aquella que tiene diversas finalidades. Por ejemplo, la posesión efectiva, letra A, reduce el plazo de prescripción del derecho real de herencia a 5 años. Número 2, en el caso de haber inmuebles, es uno de los casos de las inscripciones hereditarias que se tienen que llevar a cabo. Y 3, dentro de su tramitación se paga el impuesto a las herencias. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿concede la posesión definitiva la calidad de heredero? No, solo la da la ley, o por el que el testador la instituye como heredero. Eso es en cuanto a la posesión. Ahora vamos a estudiar otro tema referente al derecho sucesorio y es en lo que dice en relación a las inscripciones hereditarias. ¿Qué son las inscripciones hereditarias o inscripciones del artículo 688? Lo primero que hay que señalar acá es analizar el artículo 688, cito textual. Dice: en el momento de diferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el solo ministerio de la ley al heredero. Pero esta posesión no habilita al heredero para disponer de manera alguna mientras no proceda. Número 1. La inscripción del decreto judicial o resolución administrativa que otorga la posesión efectiva. Y luego tres numerando. Número 1. El primero ante el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado. 2. Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente.
Y 3, la inscripción previene el inciso tercero. Sin este no podrá el heredero disponer por sí de los inmuebles hereditarios que la partición se hayan cabido. Ya, entonces, analicemos ahora lo que son las inscripciones hereditarias. Estas inscripciones hereditarias tienen que ser practicadas por los herederos. Y estas se van a hacer siempre y cuando existan bienes raíces. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Cuál es la finalidad o utilidad de hacer las inscripciones hereditarias? Y la finalidad es para disponer de los inmuebles hereditarios. ¿Y cuáles son estas inscripciones? Número 1, la inscripción de la posesión efectiva. Esta se inscribe, ¿no es cierto? Y por ende hay que distinguir si se tramitó en el registro civil, implica que no hay testamento. Y por ende este debe ser inscrito en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Ahora, si se tramitó ante tribunales, es decir, la asociación tenía testamento, esa inscripción se practica en el conservador de bienes raíces correspondiente al del último domicilio del causante. Inscripción especial de la herencia. Esta inscripción se practica en el conservador de bienes raíces donde se encuentre el inmueble. Y 3, inscripción del acta de partición en el conservador donde se encuentren los inmuebles. Lo que se inscribe es el inmueble a nombre del heredero a quien se lo adjudica. Esos son, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos señalar acá? Vamos a estudiar otro tema que es en relación a la capacidad y a la dignidad. Lo primero que hay que señalar es que para suceder, toda persona debe ser legalmente capaz para suceder, salvo aquellos que las leyes declaren incapaces e indignos para suceder. Y la capacidad que se necesita en este aspecto es la capacidad de goce. Ahora, ¿quiénes no pueden suceder? Y quiénes no pueden suceder viene dado porque aquí están los incapaces absolutos, que son los que no pueden suceder a nadie, y los incapaces relativos, que solo pueden suceder a ciertas personas. La doctrina lo divide en dos. Tenemos los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Los incapaces absolutos son personas que no pueden suceder a nadie. Por ejemplo, quienes no tengan existencia legal o jurídica al momento de la apertura de la asociación. Agrupación de personas que no tengan personalidad jurídica. Esos son los incapaces absolutos. Y los incapaces relativos son quienes en general pueden adquirir derechos hereditarios, pero no lo pueden hacer respecto de ciertas personas, como ocurre con la situación del escribano notario, la del eclesiástico confesor y el caso del notario y funcionarios de notaría, entre otros aspectos. Ahora, ¿es necesaria que se declare la incapacidad? Las incapacidades no necesitan declaración judicial. Las incapacidades no se sanean por el transcurso del tiempo. El que es incapaz hoy lo será mientras se mantenga su situación jurídica. Por tanto, no es necesaria declaración judicial para la incapacidad, sí para la indignidad. Ya, entonces, para ir redondeando, estamos estudiando la capacidad y la indignidad. ¿Ya? Ahora tenemos que analizar someramente lo que es la dignidad. Digno son aquellas personas que deben, por así decirlo, merecer suceder a otra. Como concepto, podemos señalar que la dignidad es la actitud moral de una persona para merecer suceder a otra. La regla general, entonces, es que toda persona tiene que tener capacidad y además debe ser digna para suceder. Y el artículo 961 dice, será digna de suceder toda persona a quien la ley no declare indigna. Por ende, la ley nos dice quiénes son esos indignos. Y esto implica que para suceder una persona debe tener mérito respecto a la persona respecto a la cual quiero suceder. O sea, entre un asignatario y el causante.
Para concluir entonces, la dignidad significa la aptitud moral de una persona para merecer suceder a otro, determinada por las conductas que el asignatario ha tenido para con el causante. Y el código se refiere a las principales indignidades a partir del artículo 968 del artículo 972 del Código Civil. Y las principales indignidades están señaladas en el artículo 968. ¿Cuáles son? Número 1. Son indignos, número 1, el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto y ha intervenido y lo dejó perecer pudiendo salvarlo. Número 2, el que comete atentado grave contra la vida y honor del cónyuge ascendiente o descendiente, con tal que dicho atentado debe ser comprobado por sentencia ejecutoriada. 3, el consanguíneo dentro del sexto grado, que en el estado de demencia no socorrió al causante pudiendo. Número 4, el que por fuerza o dolo obtiene alguna disposición testamentaria. Y número 5, el que dolosamente oculta el testamento del difunto. Son taxativas, por ende, las indignidades. Las indignidades en el 968 no son taxativas, sino que hay más causales de indignidad. Continuando con otros artículos del Código, como el 969 y siguiente, además hay otras indignidades en otras leyes. Por lo tanto, se concluye que son taxativas las indignidades en la legislación. Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna indignidad más grave que otra? Y las indignidades que están tratadas en el 968 son indignidades más graves, puesto que van a constituir casos de injuria grave o atroz, y además son más graves porque privan el derecho a pedir alimentos. Ahora, ¿tienen las indignidades alguna otra consecuencia? La del 968 constituyen casos de injuria grave o atroz y privan el derecho a pedir alimentos. Ahora, si necesitan declaración judicial, en este caso, sí se necesita declaración judicial a través de una sentencia. Algunas causales de indignidad. Por ejemplo, el tutor o curador que se propone para ser tutor o curador se excusa sin causa legítima. Es indigno. Otra causal de indignidad, la persona que a sabienda que el causante es impúber, demente o persona que necesita curaduría, no pidió que se nombrara tutor o curador, entre otros. Estas causales de indignidad son casos de injuria grave o atroz y la consecuencia es que priva a la persona del derecho a pedir alimentos. Ahora vamos a comparar las incapacidades y las indignidades. El primer punto de este paralelo entre las incapacidades y las indignidades es que, número 1, ambas son necesarias para suceder. O sea, en ambas se debe ser capaz y digno. Número 2, en cuanto al interés protegido, las incapacidades son de orden público, las indignidades son de orden privado. En cuanto al alcance, una persona incapaz no puede suceder a nadie, vale decir, el que no tenga existencia al momento de la apertura de la sucesión. En tanto que las indignidades son relativas, siempre implica no poder suceder a ciertas personas. 4. En cuanto a si necesitan declaración judicial, las incapacidades operan de pleno derecho, vale decir, implica que no requiere declaración judicial, en tanto que las indignidades deben ser declaradas judicialmente. 4. En cuanto a si cabe saneamiento por el tiempo. Las incapacidades no se sanean con el transcurso del tiempo, en tanto que las indignidades se purgan por tiempo, cuando no se reclama dentro del plazo para reclamar indignidad. Este plazo es de 5 años desde la apertura de la sucesión. Si no se reclama dentro del plazo, la indignidad se sanea. En cuanto a la voluntad del testador, las incapacidades no pueden ser perdonadas por el testador, en tanto que las indignidades se pueden perdonar y se puede hacer tácitamente por el hecho de testar en favor del indigno. En cuanto a la prescripción, el incapaz no puede adquirir la herencia por prescripción.
En tanto que el indigno sí puede adquirir por prescripción. ¿Ya? Ahora, en cuanto a una diferencia entre la indignidad y el desheredamiento, debemos señalar que el desheredamiento, el único objeto es que el testador, o sea, el desheredamiento, por así decirlo, es una disposición testamentaria. Y por ende, para desheredar, tiene que haber necesariamente testamento. Y el único que puede desheredar es el testador. Y a los únicos que se puede desheredar es a los legitimados. En tanto que las indignidades pueden afectar a los herederos, legatarios y los legitimados. Es decir, alcanza a toda clase de legítimos. ¿Ya? Eso en este punto. Ahora, en el próximo video vamos a hacer un paralelo entre lo que son los herederos y los legatarios.